tardes. Bien, era que quería tratar de ubicarlos para saber quiénes estaban conectados el día de hoy. En todo caso, pues ya pude observar. Feliz día, me alegra muchísimo que hayan entrado a compartir conmigo este pequeño encuentro que nos ubica nuevamente en el contenido de la unidad curricular Teoría Organizacional y Educación. Una unidad curricular que, como siempre les he dicho, pues nos tiene muchísimas cosas importantes que están muy relacionadas con los aspectos y con los contextos en los que nosotros nos desarrollamos, considerando los contenidos que esta unidad tiene. De acuerdo con ello, hoy vamos a ver el encuentro número 3, que nos dice o nos pide, entre otros aspectos, ubicarnos en lo que es la estructura y el diseño organizacional. Y aquí, pues, quiero empezar por compartir con ustedes algunas ideas de lo que nos lleva a lo que es en sí la estructura y diseño organizacional. El término organizar, en perspectiva general, pues nos dice que es como la acción de colocar como las cosas en un lugar específico, considerando algunos aspectos que me llevan a por qué lo debo colocar allí. Organizar es darle orden a algo. Si yo analizo lo que esta significa, pues entonces puedo decir que organizar es una función en el contexto nuestro, en el contexto laboral, una función administrativa que tiene que ver con disponer y estructurar el trabajo para lograr los objetivos organizacionales. Pero organizar puede ser entendido de diferentes formas. Cuando nos referíamos a la parte de organización, pues entonces podíamos entenderla de diversas formas. Y una de ellas es pensar en organización como ese sistema social que busca objetivos y metas, que tiene propósitos específicos. Ahí estamos hablando de organización como entidad. También podemos pensar en la organización como, como el hecho que nos permite organizar. Y también podemos hablar de organización como esa segunda función de los procesos administrativos que conocemos a través de todo lo que contiene la administración, ese proceso que nos habla de organización como el hecho de darle orden al trabajo, a los aspectos que involucran, a los elementos que existen dentro de las organizaciones para poder tener criterios específicos con respecto a cómo se maneja una entidad. Y organizar, en este caso, pues la función administrativa, que tiene que ver con disponer y estructurar el trabajo para lograr objetivos organizacionales. Cuando yo ubico la palabra o el término en el contexto de las estructuras organizacionales. Cuando hablábamos de estructura organizacional, pues hacíamos una definición que nos ubica en la disposición formal de los puestos de trabajo dentro de una organización. Y esta estructura, cuya representación visual se conoce como organigrama, pues también sirve o tiene diversos propósitos. Cuando los gerentes crean o modifican la estructura, están poniendo en práctica lo que nosotros llamamos diseño organizacional, que es la creación o la modificación de las estructuras de la organización. Hasta aquí hemos hablado de organización como unidad social, hemos hablado del hecho de organizar, hemos hablado de lo que es la estructura organizacional, a esa disposición que se da a los puestos de trabajo dentro de una institución, dentro de una organización.
Hemos hablado de un organigrama, que es esa representación visual, esa representación gráfica que se le da a la estructura que nosotros hemos planteado. Una vez que nosotros tenemos esto claro, podemos decir entonces que cuando nosotros hablamos de diseño organizacional, estamos hablando de una creación de esa estructura, estamos en el diseño, la creación o modificación de esa estructura organizacional. Estamos imaginando, estamos ubicando cada puesto de trabajo considerando una serie de variables. A eso se le llama estructura y diseño organizacional. Con relación a los propósitos que tiene la función de la organización, pues son diversos los propósitos que esta función agrupa. Dentro de ellos podemos hablar de dividir las labores. Esas labores que se realizan con base a los puestos de trabajo y a los departamentos específicamente en las que se está ubicando cada una de esas funciones. Asignar las tareas, la función de la organización en líneas generales, o en generales no, en líneas concretas, busca asignar las tareas y que esas tareas sean reconocidas como parte de lo que se desarrolla o de lo que se realiza dentro de la organización. Otra de las funciones es coordinar las diversas tareas que tiene prevista la organización para alcanzar su cometido. Agrupar los puestos de trabajo en unidades. Recuerden que no se trata simplemente de pensar en decir qué es lo que hay que hacer, sino que tenemos que hacer una clasificación que nos va a permitir ubicar las funciones que realiza cada una de las personas que conforman la organización y esa ubicación pues nos lleva a unidades o nos lleva a departamentos. También nos permite establecer relaciones, no solamente relaciones a nivel interpersonal, sino a nivel grupal y a nivel departamental. El conocimiento de esas funciones dentro de las organizaciones nos permiten a cada uno de los trabajadores saber qué estamos haciendo dentro de ella, por qué estamos allí, con quién me debo conectar o con quién debo estar en perfecta comunicación para lo que yo estoy haciendo, pues sea transmitido oportuna, eficazmente, eficientemente hacia la persona que requiere la información sobre lo que yo hago, por ejemplo. Entonces eso nos permite a nosotros tener establecer esas líneas formales también dentro del trabajo, saber a quién estoy sujeta como subordinado o quienes están sujetos a mí como líder o como gerente o como administradora o como jefe de un departamento en el que yo esté. También una de las cosas más importantes que tiene las funciones o los propósitos de función de organización es asignar y depurar los recursos. Existen dentro de todo ese espacio laboral, dentro de toda esa clasificación que tienen las organizaciones, dentro de todas sus estructuras, aspectos que resultan de vital importancia para el desarrollo o el cumplimiento de los objetivos y las metas que se propone cada organización, independientemente de lo que ésta haga. ¿Sí? Uno de esos aspectos tiene que ver con la cultura organizacional. Y podemos decir que la cultura se define como un sistema de valores y supuestos que pueden ser de naturaleza explícita o implícita. ¿Por qué decimos que de naturaleza explícita? Porque es lo observable, es lo que nosotros estamos palpando sobre los valores, es lo real percibido, mientras que lo implícito es como lo que es tácito dentro de esa cultura,
¿sí? Sabemos que está allí, que es parte de ella. No lo vemos, pero sabemos que está allí. Este sistema también involucra la interacción con los valores y supuestos de los múltiples interesados quienes traen consigo su propio conocimiento y experiencia. La cultura organizacional da forma e influye en la manera en la cual los individuos se comportan y actúan dentro del contexto en el que laboran. También se refleja en muchos fenómenos y en la naturaleza propia del trabajo que desarrolla cada organización. A esto de la cultura organizacional, a este sistema de valores, pues se asocian una cantidad de aspectos que están relacionados, por ejemplo, con el liderazgo, que es uno de los aspectos, si se quiere, fundamentales dentro de lo que implica cómo establecer esa cultura organizacional dentro de una institución. Tiene que ver, por ejemplo, también con los incentivos, tiene que ver con las sanciones, tiene que ver con los procesos de trabajo, tiene que ver con los sistemas operativos incluso que tenga la organización, tiene que ver en parte con las políticas que desarrolla la organización, pero sobre todo es algo que está muy relacionado a lo que nosotros, como partes fundamentales de las organizaciones, desarrollamos, percibimos y mostramos a través de lo que nosotros hacemos cómo es la organización en la que nosotros estamos. Podemos decir entonces que la cultura organizacional, en líneas generales, es un sistema de valores, supuestos y creencias compartidas que pueden ser, como lo venía diciendo, de naturaleza explícita o implícita, que que define cómo los individuos deben comportarse y cómo deben actuar, que es un reflejo del sistema sociocultural de una organización. Bien, dentro de esa organización en la que nosotros participamos, en la que nosotros estamos inmersos, porque somos en definitiva parte de ello, existen muchas situaciones que generan un universo de fenómenos dentro del ser humano. Incluso dentro de la cultura, dentro del clima que se maneja organizacional, dentro de ese clima laboral, dentro de los propios procesos de producción que tenemos dentro de las organizaciones, pues se generan fenómenos. Uno de esos fenómenos es el estrés laboral. Ese fenómeno que es una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse o ajustarse a las presiones internas y externas. El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la persona y el puesto de trabajo y la propia organización. Vamos a reflexionar un poco sobre la influencia que puede tener todo lo que acontece a nuestro alrededor y cómo nosotros tenemos que ser conscientes de que todos los fenómenos a nivel global nos afectan y a su vez afectan a la organización, obviamente. Tenemos que estar conscientes y tenemos que reflexionar cómo en el nivel en que eso sucede, pues es como un efecto rebote se genera en los contextos en los que nosotros nos desenvolvemos. Y en este caso, el estrés laboral es uno de esos aspectos que nosotros vemos con mucha frecuencia. ¿Sí? Cómo lo que está aconteciendo nos está afectando y nosotros a su vez estamos afectando el trabajo. O cómo la organización que está siendo afectada por los fenómenos, muchos internos, pero también muchos externos, está afectando lo que nosotros estamos haciendo y por ende nos afecta a nosotros en perspectiva individual, en perspectiva general, en perspectiva grupal,
Independientemente de cómo lo veamos, existe el fenómeno del estrés y ese estrés nos afecta a nosotros, nosotros afectamos a las organizaciones o afecta a las organizaciones y las organizaciones nos afectan a nosotros. De todo eso surge la idea entonces de que muchas de las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Tal vez las desarrollamos con presión por parte de la empresa, con presión a nivel profesional, ¿sí? Incluso hasta por compromisos que nosotros mismos tenemos con nosotros mismos como profesionales. Nos vemos obligados a llevar de pronto el trabajo a un nivel en el que muchas veces explotamos porque no podemos con esa carga que genera las condiciones del trabajo o que genera la cantidad de trabajo que nosotros podemos tener. En todo caso, eso genera lo que nosotros conocemos como estrés. Y terminamos, en definitiva, pues siendo afectados por el fenómeno y afectando a su vez a las organizaciones, afectando a nuestros compañeros, afectando a los grupos. Es un fenómeno que nosotros tenemos que reflexionar sobre él y como dicen por allí comúnmente, colocarle un 2 al estrés, porque si no, nos va a afectar a tal punto que no vamos a poder controlar y al afectarnos nosotros se afecta la organización, se afecta el trabajo, se afectan los objetivos que están propuestos y en definitiva, o sea, unas cosas pues llevan a la otra, ¿sí? Si se afecta la organización, me afecto yo como trabajadora. Si me afecto yo como trabajadora, afecto a la organización, sus metas, los objetivos que tienen propuestos. Un fenómeno que hay que atender y que hay que tomar conciencia sobre su existencia para saber cómo lo podemos controlar. De allí que, por ejemplo, muchas organizaciones tienen dentro de sus políticas internas, por ejemplo, los espacios de recreación o ¿cómo se llama? Como de nivelación de esa carga emocional que tienen los trabajadores y que las empresas, pues de alguna manera buscan mitigar para que ninguna de las partes se vea afectada. Y eso entraría, por ejemplo, dentro de las políticas y prácticas que se viven dentro de las organizaciones. Y en este sentido, pues tenemos que interpretar que una política y práctica de recursos humanos son estrategias diseñadas para gestionar y garantizar la captación, eficiencia y crecimiento del personal empleado. Si yo ubico y empiezo a pensar solamente en qué es el término política, pues me ubico en el contexto de que la política, ella solita como tal, es una ciencia, pero también es un arte de organizar, es un arte que se utiliza dentro de un contexto. Nosotros hablamos por lo general de política y hablamos del Estado, de las políticas del Estado, pero entonces son cosas que aplican, es ciencia aplicada con arte para organizar el Estado. Si yo llevo esto al contexto de las organizaciones, tengo que pensar que es una ciencia también y es un arte entonces aplicada a aquello que yo busco organizar dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, aquello que yo busco gestionar con el ánimo de que todos los que estamos, de que conformamos las empresas, las organizaciones, las instituciones, pues podamos sentirnos bien. En este sentido, se trata entonces de estrategias diseñadas para gestionar y garantizar aspectos claves dentro de la misma organización. Yo allí coloco en la presentación la captación, la eficiencia y el crecimiento del personal empleado. Cuando hablo, por ejemplo, de captación y de eficiencia, es porque por lo general las empresas tienen políticas muy definidas para hacer contrataciones sobre el personal. ¿Qué es lo que se busca con ello? Se busca la eficiencia, se busca la eficacia, se busca la efectividad, se busca el manejo
de los recursos, el manejo adecuado de los recursos. Eh, se buscan, se busca el crecimiento incluso de las personas que están dentro de la organización. Y todo tiene un objeto, y es que finalmente se desarrolle todo lo que está previsto en el objeto de la organización. Las empresas y sus departamentos de gestión de personal, por ejemplo, impulsan políticas de recursos humanos que sirven como herramienta para establecer procesos relacionados con la gestión de las personas, con las necesidades que tienen los mismos. Por tanto, pues para gestionar de manera óptima, por ejemplo, la plantilla de una empresa, es imprescindible diseñar estas políticas que se establezcan para el mejor funcionamiento, para la eficiencia de las personas, eh, por ejemplo, para la capacitación, ¿sí? Para el adiestramiento, para la competitividad de la empresa, independientemente del objetivo que tenga la política, lo que resume y lo que busca es la eficiencia, la eficacia y la efectividad para lo cual está prevista la organización. Al igual que el estrés, al igual que las políticas, al igual que la cultura, que el cambio organizacional, existen otra serie de aspectos que tocan todo lo que tiene que ver con ese desarrollo dentro de las organizaciones de las personas. Uno de esos aspectos, o varios de esos aspectos, involucran la motivación, la autoestima y los incentivos. Cuando hablamos de motivación, por ejemplo, hablamos de la energía interna que nos mueve a romper algunos aspectos que están relacionados, por ejemplo, con la comodidad, ¿sí? Hay cosas que nosotros tenemos que salir de lo que nosotros estamos haciendo para poder alcanzar una meta. ¿Qué nos está moviendo a salir de ese espacio de confort? Nos está moviendo algo que nos está motivando, una necesidad o sencillamente un deseo. Independientemente de lo que sea, estamos sujetos a una motivación que puede ser interna como puede ser externa y nos está llevando a alcanzar algo que nosotros queremos por beneficio propio, por beneficio del grupo, por beneficio de la empresa. Independientemente de la causa que sea, pues estamos hablando de una energía que nos mueve. También nos encontramos con la autoestima y la palabra autoestima está compuesta por dos conceptos, el de auto que alude a la persona en sí misma y estima que designa valoración. Por tanto, podemos definirla como la valoración que una persona hace de sí misma, de su propia valía. Cuando la valoración que hacemos de nosotros mismos es beneficiosa, pues vamos a expresar, ¿sí? A expresar un estado que demarca más o menos la calidad de vida que tenemos o la calidad de la perspectiva que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Y bueno, vamos a culminar entonces el encuentro de hoy hablando de lo que es la dinámica organizacional. Y decíamos en este sentido entonces, o decimos en este sentido entonces, que se trata de la interacción de las estructuras, procesos, los sistemas de información y las relaciones humanas en el contexto de las empresas. Esa dinámica que nos dice que existen interacciones permanentes entre departamentos, entre funciones, entre procesos que se desarrollan al interior de las organizaciones y que en definitiva pues hacen
o se concretan en una relación de trabajo que está en constante interacción y que incluso está en constantes cambios, motivado a que lo desarrollamos personas que tenemos motivaciones, que tenemos emociones, que tenemos una cultura dentro de las organizaciones, que tenemos deseos, que tenemos inquietudes, que tenemos dudas sobre muchas de las cosas y de los fenómenos que nos afectan y que generamos estrés y que somos víctimas también del estrés. Entonces, esa dinámica organizacional se refiere a toda esa relación que confluye en todos los procesos que nosotros desarrollamos, en lo que nosotros utilizamos, en la forma en cómo lo utilizamos, en las relaciones que nosotros tenemos dentro de los contextos laborales. A eso se refiere la dinámica organizacional. El cambio y desarrollo organizacional es el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. Uno de los fenómenos más complejos de tratar dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque tocamos aspectos que tienen que ver con la cultura. Y recuerde que en la cultura de las organizaciones, pues está esa parte y esa perspectiva de lo individual, pero también de lo grupal. El desarrollo organizacional es fundamentalmente una estrategia de cambio controlado, una manera de solucionar múltiples problemas a los que se enfrentan las organizaciones. Dicho cambio está constituido por esfuerzos deliberadamente encaminados a eliminar una situación insatisfactoria mediante la planificación de una serie de acciones y estrategias que son el resultado de un análisis de la organización. El cambio organizacional, considerando lo que había dicho anteriormente, es una estrategia que tiene que ser planificada. No podemos atropellar a nadie con un cambio arbitrario porque inmediatamente vamos a tener una reacción, una respuesta que puede generar más estrés del que podamos tener con la situación que tenemos, ¿sí? Hay que revisar, hay que evaluar la situación para poder generar cambios. Los cambios organizacionales no se hacen en un abrir y cerrar de ojos, tienen que ser planificados, tienen que ser atendidos, tienen que ser evaluados para poderse efectuar sin afectar a la organización y a cada uno de quienes hacen vida laboral dentro de esa organización. Bien, con este aspecto cerramos el encuentro. Si existe alguna duda, por favor, de alguno de los participantes, quiere decir algo, quiere aportar algo, quiere preguntar algo con respecto al encuentro de hoy. Bueno, hoy he tenido participantes que están muy silenciosos. En todo caso, pues no me resta más sino despedirme y decirles que estoy a sus órdenes para atender cualquier inquietud que tengan o que se genere posterior a este encuentro con respecto a la finalización de las actividades. Fue un placer para mí compartir con ustedes. Estaré atenta a las necesidades que puedan tener con respecto a lo que tiene que ver con esta unidad curricular.